La Universidad Popular Autónoma de Veracruz presenta un recorrido por la historia, con los temas la prehistoria, Mesopotamia y Egipto, de la materia Historia del Arte 1, a cargo de la profesora Flor del Carmen Tronco Ruiz. Trabajo expuesto por el alumno Antonio Rodríguez Alamillo, del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Educación Artística. La prehistoria, etapa de la historia de la humanidad que comprende desde el origen del hombre hasta la aparición de los primeros testimonios escritos, momento en que comienza el periodo histórico, el cual se divide en tres épocas. El Paleolítico significa etimológicamente piedra antigua. Es el periodo más largo de la existencia del ser humano y se extiende desde hace unos 2.59 millones de años en África hasta hace unos 12.000 años. Esta etapa se identifica con el uso de útiles de piedra tallada. También se utilizaron otras materias primas orgánicas para construir diversos artefactos: hueso, asta, madera, cuero, fibras vegetales, etc. Durante la mayor parte del Paleolítico inferior, las herramientas líticas eran gruesas, pesadas, toscas y difíciles de manejar, pero a lo largo del tiempo fueron haciéndose cada vez más ligeras, pequeñas y eficientes. El hombre paleolítico era nómada, es decir, su vida estaba caracterizada por un desplazamiento continuo o periodo estacional. El Mesolítico es el término que se utiliza para resumir el periodo de la prehistoria, que sirve de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Significa edad media de la piedra. Los hábitos de cultura del Mesolítico eran básicamente nómadas, con asentamientos estacionales de invierno y campamentos de verano. Aunque en algunas regiones costeras europeas y en el Oriente Próximo, ahí donde encontraron recursos suficientes y regulares, comenzaron a vivir de una manera más sedentaria. Eso fue posible gracias a la ampliación del espectro alimentario, que incluyó una gran variedad de alimentos que los especializados cazadores del Paleolítico superior no consumían. Relacionado con esos cambios de dieta estaría la mayor diversificación, especialización y cantidad de utensilios líticos, así como la desaparición de la pintura rupestre figurativa paleolítica, reemplazada por un arte más abstracto. Neolítico. Se denomina el último de los periodos que conforman, junto con el Paleolítico y el Mesolítico, la Edad de Piedra. El Neolítico se considera el periodo en que se produjo una revolución en los modos de vida, las costumbres y las habilidades del ser humano. Es el periodo de la historia humana en el que apareció y se generalizó la agricultura y el pastoreo de animales, dando origen a las sociedades agrarias. Generalmente, pero no necesariamente, fue acompañado por el trabajo de alfarería. En el Neolítico aparecen los primeros poblados y asentamientos sedentarios humanos. El periodo Neolítico fue seguido según las regiones por la edad de los metales o directamente por la Edad Antigua, en la que surgieron la escritura y las civilizaciones. Mesopotamia fue una de las culturas más importantes de la humanidad. Hay que hacer mención que la palabra Mesopotamia en griego significa entre dos ríos. A esta civilización se le llama así por estar asentada entre los ríos Tigris y Éufrates, tierras fértiles donde aparecen las primeras ciudades 4000 años antes de Cristo. Sus nombres eran Ur, Urut y Lagash. Todas ellas eran independientes y se caracterizaban por tener una gran muralla para protegerse. Y en el centro de la ciudad tenían una gran pirámide llamada Sigurat, donde vivían los sacerdotes, quienes controlaban el comercio, cosechas e impuestos. A diferencia de otras culturas, el sacerdote tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades tenían campos de cultivo traspasados por canales de riego para su uso en estos. Además, aprovechaban el agua de los ríos para dar de beber a sus animales. Sus habitantes se dedicaban a la agricultura, pastoreo y la artesanía. Gracias a ello, estas ciudades fueron creciendo y por consiguiente los conflictos de las tierras dan inicio. Hicieron que aparecieran jefes militares que en lo sucesivo se convirtieron en reyes entre los años 3000 y 1000 a.C. Las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos. En esta cultura nace la escritura alrededor de los años 3500 a.C.
Al principio lo hacían con dibujos llamados pictogramas. Posteriormente, esos dibujos se fueron convirtiendo en signos, conocidos ahora como escritura cuneiforme. Los acadios conquistan las ciudades de la región. Su rey fue Sargón de la Acadia, aunque su imperio fue muy breve, siendo sustituidos por los amoritas como pueblo predominante. Los babilonios, pueblos procedentes de Arabia, de nombre los amoritas y los elamitas, construyeron dos ciudades, Marí, fundada por los elamitas, la ciudad más moderna de la época, construyendo una biblioteca con 21.000 tablillas escritas en sumerio y acadio, donde se escribió toda la riqueza y cultura de esta civilización. Babilonia, fundada por los amoritas, la cual se transforma en la capital del gran imperio, ciudad con mayor cultura. Hammurabi, quien era rey de Babilonia, unifica al imperio y dicta las leyes más famosas de aquel tiempo. Los asirios, pueblo semita muy guerrero, conquistan Mesopotamia con sus carros de combate y arietes avanzados. Cuando se apoderaban de un pueblo, lo repoblaban con asirios. Los caldeos forman el segundo imperio babilónico en el año 612 a.C., tras el debilitamiento de los asirios que les permitió conquistar la región. Construyen los jardines suspensos de Babilonia, considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Este imperio fue el último desarrollado por un pueblo mesopotámico. La cultura egipcia fue una civilización que comenzó hace más de 5.000 años, durando aproximadamente 3.000 años. El origen de esta cultura comienza con el faraón Narmer, también conocido como el Rey Escorpión, quien fundó en el año 3200 a.C. este país a orillas del río Nilo, el cual es el más grande de África y era el más importante para los antiguos egipcios, ya que dependían de sus aguas para poder vivir, creando en sus orillas toda su civilización. Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en las orillas del Nilo se podían cultivar alimentos. Es por ello de su importancia, ya que también servía para pescar, así como vía de transporte de mercancías, alimentos y bloques de piedra. Por esta situación, el río Nilo era considerado como un dios. Hay que destacar que los egipcios tenían muchos dioses, algunos con cuerpo de personas y cabeza de animal, como la diosa Sekhmet, que tenía cabeza de leona, el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante de todos fue Ra, dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Los faraones eran los reyes en el antiguo Egipto y se consideraban hijos de Ra. Hubo muchos faraones, pero uno de los más conocidos fue Tutankamón. Los egipcios creían en la vida después de la muerte y por ello eran enterrados con muchas de sus pertenencias, muebles, jarrones, ropa, incluso alimentos, pues pensaban los podrían utilizar en la otra vida. Los faraones, por ser los más importantes y poderosos, querían las mejores tumbas. Y estas se encontraban en impresionantes pirámides, construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. En el entierro de los faraones y de los miembros de las capas sociales altas se daba lugar en 3 construcciones diferentes: mastabas, pirámides y epigeos. En esa cultura no podemos dejar pasar por desapercibido a Ramsés II, conocido como el Rey Guerrero por sus campañas militares. Fue uno de los faraones más célebres debido al tiempo en años que gobernó, los cuales fueron 66, así como a la cantidad de obras en su reinado. Promovió la construcción de los templos Abu Simbel y la sala hipóslita de Karnak. Es así como llegamos al final de este recorrido, iniciando en la prehistoria y culminando con la cultura egipcia.